Tema vamos a hablar a lo que refiere a la Asociación de Familias con AME, que es la atrofia muscular espinal, un tema que venimos hablando por supuesto por el caso de Bianca, que tomó mucha notoriedad, y es por eso que estamos en contacto con el ingeniero Marco Mendoza, el expresidente de esta asociación, y nos va a comentar un poco más de detalles, principalmente con lo que refiere al trato igualitario. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por atender esta llamada. Buen día, Sol. Un gusto saludarte a vos y los saludo y respeto a la amable audiencia. Ingeniero, coménteme, ¿cuántos casos actualmente, como los de Bianca, que es el que estamos conociendo a nivel nacional, hay en nuestro país? Bueno, cuando arrancamos nosotros con el Registro Nacional de Pacientes, pudimos acceder a datos hasta cierto límite de fechas, más o menos desde el 2012 más o menos. Registramos un poquito más de 65 casos, 64 casos por ahí eran, de los cuales 46 aún siguen con vida. 46 aún siguen con vida y hay 2 casos sospechosos más hoy que esperan confirmación genética a través de un estudio que no se hace acá, que se toma la muestra acá en un laboratorio privado, la toma, la envía al extranjero y la traen y es bastante costoso. Entonces, bueno, esa es la situación hoy, 46 casos confirmados, incluido ahí el caso de Bianca, que es muy mediático, además de otros 2 casos más en espera de confirmación de niños que justamente son del interior del país. Ingeniero, con respecto al rango de edad, ¿hablamos de todos pequeños? ¿De entre qué edades? Bueno, la atrofia muscular espinal pues se presenta de acuerdo a su gravedad a más temprana o más tardía edad. En nuestro Registro Nacional de Pacientes tenemos 4 personas que son mayores de 18 años que padecen de atrofia muscular espinal en su forma más leve. Pero si hablamos estadísticamente, o sea, la mayoría de los niños que ya han fallecido a consecuencia de esta enfermedad son niños menores de 2 años y la mayoría de los niños que se encuentran con vida aún son niños en un rango de edad de entre 2 y 6, 7 años de edad. Cuando hablan del trato igualitario, ingeniero, coméntenos cuál es la postura que también ustedes tienen como asociación, cómo se vieron acompañadas o sin ningún tipo de acompañamiento por parte del Ministerio de Salud en estos últimos tiempos. La postura que tenemos como asociación es la postura que siempre la tuvimos, que es una postura de una salud justa, una salud que tiene que llegar a todos y el derecho a la atención que tienen todos los niños con atrofia muscular espinal. Entendemos y aplaudimos que el Ministerio haya tratado y siga tratando hasta ahora a las niñas Agustina y Bianca con el tratamiento Spinraza, dándole la posibilidad a estas niñas de cambiar el curso natural de la enfermedad, pero también entendemos que así como estas 2 niñas, los otros 44 niños más que están con la misma condición genética tienen el mismo derecho a ser tratados por el Estado y no vemos válido como una excusa el hecho de que nos digan que no hay dinero para tratar a los niños. O sea, estamos queriendo poner trabas presupuestarias cuando, si bien sabemos que son medicamentos costosos, la Constitución obliga al Estado a ver los mecanismos necesarios para proteger la salud y la vida en general. Con respecto a esto, el tema puntual, y siempre se habló de la situación económica, ¿verdad? Es un monto elevadísimo que familias de escasos recursos o cualquier persona, ¿verdad?, que tenga medianamente un buen pasar económico pueda acceder a ese tipo de medicamentos. Siempre se ha solicitado, se ha insistido el Ministerio. ¿Qué respuestas han recibido en todos estos tiempos? Y mira, la misma respuesta de siempre, no hay dinero y hay que ver los mecanismos. Entendemos que están intentando hacer, pero mira, el Ministerio de Salud es una entidad que hoy básicamente no tiene recursos para cumplir su función. Es una entidad que nunca sin la fuerza política que debería tener para golpear la mesa y destinar y generar el debate necesario en el nacional de cómo fondear la salud, porque esto va más allá de simplemente el tema de atrofia muscular espinal, que es un tema que desnuda la deficiencia general del sistema de salud, en el cual evidentemente, y no hablamos solamente de gente de escasos recursos, como dijiste, Sol, estamos hablando de personas que por ahí pueden tener un buen pasar económico, que simplemente sus hijos o ellos mismos tienen un cáncer y tienen que quedarse en la calle, vender sus casas, vender lo que tengan y endeudarse hasta el cogote para poder acceder a medicamentos oncológicos nomás, que si bien son caros, hablamos de rango de 20, 30 mil dólares.
Cuando hablamos de atrofia muscular espinal, hablamos de que el Estado paraguayo pagó por cada dosis de Spinraza que se le colocó ya a Agustina y a Bianca, que fueron 6 dosis cada una, 12 en total. En diciembre tienen que recibir, es la fecha en la que le toca nuevamente una dosis. Hablamos de $100.000 por dosis. El medicamento del que tanto se habla ahora también, del Zolgensma, que es una terapia de dosis única, cuesta más de $2 millones, ¿verdad? Estamos hablando de medicamentos extremadamente costosos y que difícilmente por medios privados nomás pueda conseguirse, ¿verdad? Entonces ahí es donde necesitamos un sistema de salud equitativo, un sistema de salud bien fondeado que de manera justa distribuya los medicamentos basados en antecedentes científicos para saber qué es lo que conviene de manera igualitaria para todos. Aclaremos qué y aclaremos bien esto, por favor, porque a veces se quiere malinterpretar. Sí. Toda familia tiene derecho a hacer la campaña que quiera hacer, y la campaña que hicieron los padres de Bianca es para pararte y aplaudir de pie todo lo que hicieron por sus hijas y todo el dinero que juntaron para lo que ellos creen que es la mejor terapia posible para sus hijos, ¿verdad? La obligación de cualquier médico es colocarle sobre la mesa cuáles son los pros y los contras, los beneficios, los peligros de una terapia, y ellos como padres tienen que decidir. Pero tenemos que pensar, cuando hablamos de igualdad y de distribución igualitaria, tenemos que ver qué recursos tenemos en el sistema de salud, y de acuerdo a esos recursos, ver cuál es el mecanismo adecuado y la medicación adecuada, los tratamientos adecuados que puedan llegar de manera equitativa a todos los niños, porque estamos hablando de medicamentos como la Spinraza, que si bien nosotros pagamos $100.000 por dosis, en Estados Unidos las aseguradoras pagan $125.000, que es su precio full. Países como Argentina negociaron ese mismo medicamento a $30.000. Uh-huh. Países como Canadá lo negociaron a $25.000, España paga $70.000. Hay un tercer medicamento, que la droga se llama Risdiplam, que tiene excelentes resultados, similares y mejores inclusive que el Zolgensma, pero es de dosis oral para el resto de la vida. Y bueno, y se maneja que va a tener costos similares, pero hay que sentarse a negociar como gobierno. Eso es algo que se puede hacer porque muchos gobiernos ya lo hicieron. Uh-huh. Ingeniero, ¿y ustedes desde la asociación se sentaron a plantear este tipo de alguna manera opciones, insistieron con respecto, porque mira, porque son montos realmente que tienen una diferencia, y hay una cuestión de voluntad que también debería partir desde el Ministerio de Salud para con los pacientes, porque hay muchos que ahora se están enterando que hay más de 40 niños en la misma situación que Bianquita, que hoy obviamente también están necesitando medicamentos muy, pero muy costosos. Correcto, no, esto se viene planteando ya desde el año pasado con el ministro. Se generó una mesa de trabajo. La primera consecuencia fue que salga este protocolo de atención de la resolución 71 del 2019 para atención a pacientes con atrofia muscular espinal. Pero y también seguimos insistiendo, o sea, se hizo la mesa de diálogo, empezamos a ver cómo íbamos a ver la forma de financiar y de qué ley teníamos que hacer, si es que utilizábamos la FONARES o hacíamos una ley nueva que introduzca, que cubra la AME, ¿verdad? O sea, lastimosamente, y debo decir lastimosamente entre comillas, la Cámara de Diputados, por algún motivo muy poco pensado, se apuró en meter las FONARES a través de la que llamaron Ley Bianquita. Uh-huh. Y bueno, yo me hago responsable de lo que voy a decir, porque estos diputados quisieron agarrarse de eso para hacerse pasar por sensibles y tomaron una decisión muy poco pensada. Pues la FONARES está desde el 2011 y no sirve para un cuerno, está muerta, porque no hay acciones políticas para que funcione, y las binacionales, que son los principales solventadores de la ley según su escrito, han interpuesto recursos de inconstitucionalidad para no solventarla. Bueno, ok, se aprobó esa ley, ya tenemos ya la ley, no hay ningún problema. Hoy no sirve como está. Empezar a hablar de hacer otra ley va a hacer perder el tiempo, y tenemos que agarrar esa ley, modificar las FONARES y hacer que sea útil para que pueda ser aplicado en las patologías que esta indica. Y ese es el camino que venimos siguiendo. En la ley esta se promulgó, la ampliación de la ley FONARES que introduce a la AME entre las patologías afectadas, se promulgó el 5 de julio. Sí. 5 de julio, el 6 de julio nosotros estábamos presentando ya nota mediante el Ministerio de Salud, pidiéndole que se constituya de manera urgente según manda la ley, y al Ministerio de Hacienda que constituya de manera urgente también una cuenta en el Banco Central para recibir los fondos como manda la ley.
Ambas respuestas no han tenido, ambas notas no han tenido respuesta aún, evidentemente configuran esto una negación tácita. Y bueno, esto ya fue llevado al Congreso Nacional, ya fue tratado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado paraguayo, y si esto sigue, o sea, los caminos que van a terminar siguiendo va a ser que vamos a tener que llegar a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la República del Paraguay se va a tener que hacer responsable de la muerte de niños que no han sido atendidos en el mismo periodo en el que 2 niñas fueron atendidas como deben ser atendidas, insisto, y deberían seguir siendo atendidas, pero no han sido atendidos Dante, no han sido atendidos Christopher, se murió Sarita también, se tuvo que morir Berenice, Matías Alexander se tuvo que morir, se murió Toby, se murió Willy. Es triste que te tenga que estar citando nombres de niños que van muriendo en la orfandad de una atención integral del Estado, o en el cual el Estado elige a quién atenderle por el ruido que haga o no en prensa, y eso me parece aberrante. A mí me parece aberrante que padres en su lucha por mantener con vida a su hija tengan que estar amarrándose a ministerios para exigir ese derecho tan básico de esa niña, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Totalmente. Ingeniero, lo que ha mencionado en el último tramo de la entrevista a todos nos sensibiliza. Ponerle un nombre a aquellos niños que ya partieron y no tuvieron la posibilidad. Son niños que están, y te puedo decir nombres de niños que están esperando el resultado. Te puedo hablar de un Mateo que le pregunta a su papá por qué pico no puedo caminar, o mami se cae la cabeza, no puedo más aguantar. Te puedo hablar yo desde la experiencia de un hijo que falleció a consecuencia de esta enfermedad antes de que haya tratamiento. Y ese dolor con el que aprendes a vivir es un dolor que te va a acompañar el resto de tu vida, y es un dolor que no querés que ninguna familia pase más, por el simple hecho de que hoy existen 3 opciones terapéuticas para poder atender a estos niños. Y si tenemos la suficiente coherencia política, si tenemos la suficiente coherencia técnica, podemos sentarnos a hablar con los laboratorios y llegar a un número adecuado que pueda ser cubierto por el sistema de salud, y empecemos a trabajar en programas para reducir la cantidad de aparición de casos de AME, porque esto se puede hacer también a través de un buen catastro, de modo a poder asistir a las familias que tienen antecedentes de esto. Totalmente. Ingeniero, gracias por su tiempo. Vamos a seguir charlando con usted. Y este es un debate que a partir de ahora se instala en la sociedad, y es, creo que también lo positivo, hacer ruido, que la gente se involucre, porque esto es un caso y estamos hablando de este tipo de patología en general, pero lo decías, nuestro sistema sanitario no responde en muchísimos otros casos también, que a veces decimos son menos complejos, no tenemos una jeringa, no tenemos ningún tipo de medicamentos a veces nosotros al llegar a cualquier centro asistencial. Entonces, cuando hablamos de estos casos dimensionamos que el problema es mucho, mucho más grande. Gracias por su tiempo. Sí. Correcto, gracias a ustedes, a la familia AME Fuerza y al pueblo paraguayo, tengamos la fuerza también de querer cambiar esto y de saber que no tenemos por qué estar robando por un derecho tan básico como es la salud y como es el derecho a la vida, que está consagrado en nuestra institución. Las autoridades deben brindarlo, y yo quiero que cada paraguayo no se vaya a dormir pensando que hay familias que tienen niños con AME, o que yo tengo niños con AME, etcétera. Yo quiero que se vayan a dormir con la tranquilidad de que si necesitan sus hijos o necesitan ustedes atención médica, sea una simple cama de terapia intensiva para un cuadro respiratorio, o sea, una atención oncológica o enfermedades lastimosamente graves como la AME o la fibrosis quística, tengamos el sistema de salud que los cubra de manera adecuada, con los fondos necesarios para esto y con los controles adecuados para que el dinero se gaste de manera correcta. Perfecto, gracias ingeniero Marco Mendoza, presidente de AFAME Paraguay, hablando con nosotros. 23 minutos pasaron de las 9 de la mañana, avanzamos en esta jornada de lunes, inicio de una nueva semana. Recuerden que nos pueden acompañar a través de nuestras redes sociales, también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que está ahí habilitado, el 856-25-000. Antes, si les parece, darles un consejo.